Un gusto saludarlos, mis estimados estudiantes de grado 11 del Colegio Luis Hernández Vargas. Bienvenidos entonces a sus clases de física. En la física de grado 11 nosotros vemos nuevas áreas de la física. El año pasado en grado 10º solo nos dedicábamos al área de la mecánica, la cinemática, el análisis de movimientos, el análisis de fuerzas, cinemática y dinámica. Eso son áreas de la física. Y este año nosotros nos vamos a dedicar a otras áreas de la física. Por ejemplo, la termodinámica, las ondas, el electromagnetismo. Esas son otras áreas de la física. En el primer periodo nosotros comenzamos con algo chévere que se llama la termodinámica. En el mundo de la termodinámica comenzamos con dos conceptos, como lo ven a mis espaldas, calor y temperatura. ¿Sí? En ese mundo de dos conceptos de calor y temperatura, pues vamos a jugar a hacer cambio de unidades de temperatura, ¿sí? De deducir calor y el comportamiento del calor. Son situaciones cotidianas. Aquí en la imagen del fondo ustedes pueden ver una taza de café y una cuchara, ¿sí? El café que se toman en la mañana. Entonces es muy normal que la taza de café transfiera calor alrededor. La cuchara se calienta, ¿sí? El pocillo como tal se calienta. Entonces hay una pérdida de energía calorífica. Esos conceptos de calor y temperatura son los que nosotros nos vamos a dedicar a analizar. Voy a compartir una presentación, entonces vamos a iniciar con unos conceptos básicos antes de, de los ejercicios. Comenzamos diciendo que esta es la primera parte de la termodinámica. Más adelante hablaremos de unos conceptos que muestra la imagen. En esta primera parte de la termodinámica, nosotros solo nos vamos a dedicar a hablar de calor, temperatura y equilibrio térmico. Estamos hablando de una forma de energía que es la energía calorífica. El año pasado, cuando terminábamos la física de 10º, hablábamos de energía cinética, energía potencial, que vienen siendo energías de tipo mecánico, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de otra forma de energía, que es la energía calorífica. ¿Se acuerdan las unidades de energía del año pasado? Correcto, los Joule. Entonces hablábamos de julios de energía. Entonces, cuando hablamos de energía calorífica, nuestras respuestas también se pueden dar en Joule. O una unidad muy utilizada en términos de termodinámica son las calorías o joules como respuesta a la forma de energía calorífica. Y otras formas de energía, la luminosa, ¿sí? La química debido a la reacción química, las reacciones químicas, formas de energía es normal que nosotros asociemos energía a la energía eléctrica, pero también una que no trabajamos mucho o que no asociamos mucho es la energía sonora, que es esa energía asociada a la intensidad de volumen que a veces escuchamos de nuestros dispositivos. Esas son formas de energía. Nos vamos a dedicar a una de esas formas de energía que es la energía calorífica. Comenzamos, ahorita vamos a ir a la página de simulaciones PHET con el propósito de descubrir varias formas de energía. Ustedes lo van a asociar y lo harán una pequeña asociación a qué tipos de energía ven en su simulación. Después hablaremos de temperatura y las unidades para conversión de temperatura.
Las básicas que vamos a trabajar son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Son las tres principales unidades. Aquí en este cuadrito vemos las fórmulas para convertir entre diferentes escalas de temperatura. El cálculo principal va a ser una multiplicación. Cuando nosotros determinemos el calor, simplemente hay que pensar en una multiplicación de tres elementos. La masa, un concepto nuevo que se llama calor específico, y otro concepto que se llama la variación de temperatura, delta temperatura, o simplemente la resta entre temperatura final y temperatura inicial. El calor específico lo encuentra uno en tablas, entonces se puede ver, encontrar en los libros. Ustedes lo pueden encontrar, esa tabla la pueden encontrar en el libro de Santillana. Finalmente, estaremos hablando de un concepto asociado a toda esta, a todo este calor que estamos hablando, y es la transferencia. Cuando un objeto está más caliente que otro objeto, en este caso en la figura que ustedes ven, vamos a mezclar agua caliente que está a 80 Celsius con agua fría que está a 4 Celsius. Al mezclar esas dos, entonces se obtiene un resultado con una temperatura intermedia, decimos agua tibia, ¿sí? Y eso tiene un comportamiento matemático. Iremos a jugar con esa ecuación que se llama el calor que absorbe una sustancia es el mismo calor que cede la otra sustancia con signo negativo. Bienvenidos entonces a nuestros ejercicios de nuestra física de termodinámica. El ejercicio número 1 es ir a la página de, entonces vamos y buscamos cambios de energía, HET, las simulaciones FET. La primera que nos aparece, y entramos a nuestro simulador. Utilicemos un sistema. Ahí viene un sistema por defecto. Pueden cambiarlo, ¿sí? En lugar de la chica, se puede cambiar por una llave, una aspa que recibe la cantidad de agua que abre, o bueno, aquí tenemos una fuente de radiación. No nos sirve el generador circular, necesitaríamos una fuente de energía solar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el calor le da energía a la celda solar fotovoltaica, y la celda solar fotovoltaica es la que permite alimentar eléctricamente la resistencia que calienta, y ustedes pueden ir viendo que aquí hay un aumento de temperatura, ¿sí? Para mayor facilidad nosotros vemos los símbolos de energía y ustedes pueden descubrir, bueno, interesante. Energía lumínica se convierte en energía eléctrica, la energía eléctrica se convierte en energía térmica. Y puedo tomar un pantallazo de esa información, ¿sí? Se toma un pantallazo de esa información y hacemos explicación de las formas de energía presentes en nuestro ejercicio. La idea es que ustedes pueden jugar con cualquiera de todas estas opciones, explicar qué es lo que ocurre, ¿sí? Con el de la niña, con el del agua, con el del sol, con el de la tetera, esto es una generadora de vapor. Propósito, calentar el agua, es decir, que este recipiente empiece a hervir. Si quieren ver otras opciones, pues nuestro interés por el día de hoy es calentar agua, pero si quieren encender una luz antigua de las amarillas, una luz blanca,
o un ventilador, ¿sí? ¿Cómo funcionaría? Ok, traemos nuestro pantallazo a nuestro archivo de Excel, ¿sí? Y aquí en la parte superior vamos a explicar, aquí en la parte superior vamos a explicar una condición. Entonces, ¿qué fue lo que encontró? Por aquí vamos a generar una conclusión personal con respecto a las formas de energía involucradas. Entonces, en esta simulación aparecen las formas de energía, por ejemplo, lumínica que se convierte en eléctrica, y luego de comenzar a calentarse la resistencia de la estufa, se convierte en energía calorífica para empezar a calentar el agua. Puede ser una conclusión con respecto a ese ejercicio. Bien, recuerden nuestros ejercicios. Les voy a procurar insistir en que debe aparecer el usuario, debe aparecer una fecha debe aparecer una fecha de elaboración de su pantallazo. Y en la parte superior debe aparecer el usuario, aquí por el tema del video, no se alcanza a ver bien, pero la idea es ver el usuario bajo el cual ustedes están haciendo la consulta. Eso nos interesa por temas de seguridad. Vamos para nuestro ejercicio número 2. Ejercicio número 2 es una conversión de unidades, es una sencilla. La meta es convertir a grados Kelvin unos datos. Entonces buscamos en nuestra tabla los datos de Celsius o Fahrenheit que nos corresponden y hay que convertir esos a Kelvin. Buscamos la fórmula respectiva. Dice, convertir de 23 grados Celsius a Kelvin. Entonces, fórmula para convertir de Celsius a Kelvin. Simplemente aquí nos dice, es esta tercera fórmula, que a los Celsius hay que sumarle 273. Entonces, al dato de Celsius le sumamos 273. En mi caso, que tenía 23 Celsius, nos dio 296 Kelvin. Igual ocurre con el segundo, es exactamente la misma expresión. A esos 380 Celsius se le suman los 273. Aquí me faltó el punto 15. Sí, aquí me faltó el punto 15. 273.15. Y repetimos entonces, temperatura más 273.15. Fahrenheit. Tenemos 510 Fahrenheit y los queremos pasar a Kelvin. Entonces, para convertir de Fahrenheit a Kelvin, tenemos esta ecuación, como la quinta ecuación, donde nos dice que debemos, primero, 5 por un paréntesis, abre paréntesis, los grados Fahrenheit. Aquí estaban, en mi dato eran 510, menos 32, cierra el paréntesis, se divide entre 9, 5 novenos, bueno, entre 9, y a eso se le suma 273.15. Respuesta, 538 grados Kelvin. Eso equivale a 510 Fahrenheit. Igual va a ocurrir con la última ecuación. Repetimos, el 5 multiplicado por, abre paréntesis, los grados Fahrenheit, menos 32, cierra paréntesis, dividido en 9, y se le suma 273.15. Respuesta a 1760 grados Kelvin. Esa es la equivalencia de 2710 grados Fahrenheit.
Y termina ahí nuestro primer ejercicio. Perdón, nuestro segundo ejercicio. Vamos para nuestro ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nos piden calcular una cantidad de calor. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado que el calor es la multiplicación de 3 elementos? La masa, un concepto nuevo que se llama el calor específico, que está en las tablas, y un delta temperatura, que quiere decir el cambio de temperatura. Veamos qué datos nos da el ejercicio. En mi caso, a mí me está dando una masa de 810 gramos, una temperatura inicial de 27 y una temperatura final de 133 grados Celsius. Vamos a hacer el análisis como si fuera agua y escribimos aquí en esta tabla. La masa, entonces dejamos la masa de nuestro ejercicio, los 810 gramos. Calor específico, aquí escribimos el dato de la tabla. Para el agua, el dato de la tabla, aquí tenemos dos posibilidades. Si queremos que la respuesta esté en calorías, entonces debemos procurar que la masa esté en gramos y la temperatura en Celsius. Masa en gramos, temperatura en Celsius. Vamos por buen camino, eso quiere decir que es mejor utilizar esta columna para que la respuesta nos dé en calorías. Entonces, una caloría. Y quisiéramos que la respuesta nos diera en joules, como esto es una forma de energía, otra unidad, la que utilizábamos el año pasado, son los joules, debemos cuidar que la masa esté en kilogramos y que la temperatura esté en grados Kelvin. No tenemos esos datos ni en kilogramos ni en grados Kelvin, habría que pasarlos si queremos hallar el calor en joules. Por lo tanto, dejamos ese calor específico como 1. Y el cambio de temperatura, muy sencillo el cambio de temperatura. Por allá lo habíamos definido, es una resta entre temperatura final, ¿sí? La temperatura final, en este caso 133, y la temperatura inicial, 27. Ese es nuestro cambio de temperatura, 106 grados Celsius. Por lo tanto, el calor suministrado es la multiplicación de esos tres términos. La masa se multiplica por el calor específico y se multiplica por el cambio de temperatura. Y el resultado, nosotros decimos que es equivalente a 85.860 calorías. ¿Qué pasaría si esta masa, en lugar de ser agua, ahora fuera aluminio, como nos plantea el ejercicio? Entonces, los mismos 810 gramos, el calor específico, ahora como es aluminio, entonces el calor específico es 0.22. El cambio de temperatura es el mismo, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y hacemos la misma multiplicación, los tres valores, masa por calor específico por el cambio de temperatura. Resultado, tenemos 18.889 calorías. Aquí vamos a expresar una conclusión personal. Sí, entonces, ¿qué opinan ustedes? Aquí tenemos 85.860 y aquí apenas tenemos 18.889. Esto es un indicador. ¿Es más fácil calentar el agua o calentar el aluminio? Esa conclusión ustedes la pueden escribir. En nuestro ejercicio se descubrió que calentar el agua requería 85.860 calorías y para el aluminio apenas 18.889. Eso quiere decir que es mucho más fácil calentar el aluminio que calentar el agua. Y uno lo percibe, lo puede deducir. Ustedes pueden colocar una barra de aluminio, digamos un cuchillo o un sartén de aluminio, y el sartén de aluminio se calienta mucho más rápido que el agua, ¿sí?
El agua se demora un ratico en empezar a subir la temperatura. En cambio, el sartén de aluminio sí rapidito aumenta su temperatura. Esas conclusiones las pueden escribir en este espacio de conclusión personal. Vamos para el ejercicio número 4. Vamos a aprender algo nuevo. Ya no es calcular el calor para una sola sustancia, sino para dos sustancias que se van a mezclar. En nuestro ejercicio nos habla, una tina contiene un volumen inicial de litros a una temperatura inicial. Entonces, digamos que la tina tenía agua caliente, ¿sí? Nos preguntan, ¿cuántos litros de agua a una temperatura más baja? Entonces, digamos, agua relativamente fría o tibia. Hay que añadir a esa tina para que la temperatura final sea de tantos grados. Entonces, estamos intentando mezclar agua fría o agua tibia con agua caliente, bien caliente. Y hay que obtener una temperatura final de la mezcla. Nos preguntan qué tanta agua hay que añadir al final cuánta agua hay que añadir para que se alcance esa temperatura final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llenemos esos datos de la siguiente manera. Un cuadro es para completar la información de la sustancia que absorbe. Entonces, por eso lo dejamos ese cuadro al lado izquierdo. Y aquí al lado derecho, un cuadro para llenar los datos de la sustancia que desprende calor o que cede calor. Por eso se dice que cede. Cuando una sustancia cede calor, decimos que se le debe agregar el signo negativo porque es una especie de pérdida de energía. Entonces, la sustancia que estaba más caliente, la de mayor temperatura, es la que cede o desprende calor. Y la que estaba a menor temperatura es la que absorbe calor. Llenemos entonces la información. Aquí tenemos algo adicional. Resulta que nos dan es un volumen y no nos dan una masa. Entonces, busquemos una información. ¿Cómo se halla una masa? Se debe multiplicar la densidad por el volumen. Y en este caso tenemos agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua se puede identificar como 1 kilogramo por cada litro. Y como queremos que queden gramos, entonces vamos a hablar de 1000 gramos por cada litro. Esa es la densidad del agua, es una constante. Ese valor siempre es para densidades del agua a temperaturas superiores a 4 grados Celsius. Porque cuando se va enfriando el agua, cuando va alcanzando el punto de congelación, entonces el agua se vuelve un poquito más densa. Casi es hielo. Por eso entonces se habla de que temperaturas superiores a 4 grados Celsius, el agua tiene una densidad equivalente a 1000 gramos por cada litro. Entonces, muy sencillo. Si sabemos que el volumen es 75, lo que tenemos que hacer es multiplicar la densidad, es decir, 1000, por el volumen, por los 75. Y eso nos da en gramos. Respuesta, 75,000 gramos de agua. Ah, pero aquí tengo una situación. ¿Esos 75,000 gramos es el de mayor temperatura o es el de menor temperatura? Resulta que este es el de mayor temperatura. Entonces, estos 75,000 no van aquí. Estos 75,000 van en la sustancia que desprende. ¿Sí? En la sustancia que desprende calor. Entonces, ese dato de 75,000 deben ir, es en la sustancia de mayor temperatura. Aquí debe ir el calor específico de esa sustancia de mayor temperatura.
afortunadamente lo que tenemos es agua mezclado con agua, entonces calor específico del agua, 1. Y el cambio de temperatura. El cambio de temperatura, ya lo habíamos visto, es una resta entre temperatura final, ¿sí? Y temperatura inicial. Como estamos hablando del agua que está a mayor temperatura, entonces es 85. Y ahí tenemos los datos del agua a mayor temperatura. Ahora, el agua a menor temperatura. La masa, eso es lo que nos están preguntando. Entonces lo voy a colocar aquí con la letra X o como la variable X, porque es una incógnita. El calor específico del agua, ya sabemos por la tabla, calor específico, 1 caloría por cada grado Celsius. Y la resta de temperaturas, o el cambio de temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? La temperatura inicial del agua que estaba frita, llamémoslo así. Fría. Ok, tenemos nuestra ecuación. ¿Sí? Esto se convierte en una ecuación, una igualdad. Incluso aquí a este señor de la masa hay que agregarle signo negativo. ¿Sí? ¿Por qué signo negativo? Por lo que está aquí, un menos masa. ¿Mm? Entonces le agregamos ese signo negativo a nuestra expresión. Ya tenemos esto como si fuera una ecuación. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Wolfram Alpha. Vamos a buscar en Google Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una herramienta computacional en línea, ¿sí? Que nos ayuda, vean el nombre, inteligencia computacional. Nos va a ayudar a resolver esa ecuación y la vamos a escribir como está, en nuestros cuadros. Sx multiplicado por un 1 multiplicado por un 13, que es la diferencia de temperatura. Eso es igual a un menos 75,000, que es la masa del el agua caliente, multiplicado por un 1, multiplicado por un paréntesis aquí, porque es un número negativo, menos 30. Menos 30. Entonces, ¿de dónde sale esa información? De los datos que tenemos en la tabla. X por 1 por 13 igual a menos 75,000 por 1 por 30. ¿Qué estamos haciendo? Reemplazando esta expresión, ¿sí? Que dice que el calor que absorbe una sustancia es el mismo calor que desprende una sustancia. Eso lo hablábamos el año pasado. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se está transformando. Entonces aquí la energía calorífica no se pierde. Pasa de un material pasa del de mayor temperatura al de menor temperatura. Por eso decimos, el calor que absorbe una sustancia es el mismo calor que desprende o que cede la otra sustancia. Después de escribir esa expresión en Wolfram Alpha, lo único que le vamos a decir aquí es resuélvala, o darle igual, o darle enter. Y él nos va a resolver matemáticamente esa expresión y nos dice, listos, su respuesta es 2.250.000 dividido en 13. Esa es la variable X y eso es lo que vamos a escribir aquí. ¿Cuánto vale la variable X? Aquí vamos a escribir nuestra variable X. Igual a 2.250.000 3 dividido en 13. Eso quiere decir
173.076 gramos. Esa es nuestra masa, ¿sí? Esa es la masa que nos estaban pidiendo hallar. La masa de la sustancia que absorbe. La que estaba más fría. Ahora, ¿cómo sabemos que la respuesta nos quedó bien? Debemos calcular, debemos verificar que el calor es el mismo para esta sustancia que absorbe como para la sustancia que desprende. Entonces aquí se hace la multiplicación. ¿De quién? De esa respuesta que obtuvimos de Wolfram. Se multiplica por el calor específico y se multiplica por el cambio de temperatura. Listos. Igual a este lado. A este lado se multiplica la masa de la sustancia que desprende por el calor específico por el cambio de temperatura. Respuesta: 2.250.000. 2.250.000. Estos son calorías, ¿sí? Entonces, hemos obtenido o se obtiene la misma cantidad de calor de la sustancia que absorbe y de la sustancia que desprende. Eso quiere decir que nuestra respuesta de 173.000, pues aquí vamos a escribir 173.076 gramos es la respuesta correcta. Pero ahora pasemos esa masa a volumen. ¿Cuántos litros? ¿Cómo se halla el volumen? Entonces lo que hacemos es dividir la masa, ese valor de la masa de 173.000 se divide entre la densidad, y la densidad ya habíamos dicho que es equivalente a 1.000 gramos por cada litro. Eso quiere decir que nuestra respuesta son 173 litros. Se necesitaban 75 litros de agua caliente y se van a necesitar 173 litros de agua fría, ¿sí? A 42 Celsius para que la temperatura llegue a 55 grados Celsius. Esa es nuestra respuesta. ¿Qué hay que adicionarle a este ejercicio? Se toma un pantallazo de Wolfram. Se toma aquí un pantallazo de Wolfram con esa respuesta y se lleva al archivo de Excel. Por aquí abajo lo vamos a pegar. Y vamos a hacer aclaración que nos interesa que aparezca el usuario. En la captura debe aparecer en la captura debe aparecer el usuario y la fecha. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ese sería nuestro ejercicio número 4. Vamos para nuestro ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es muy similar al anterior. Nos incluye una variable nueva que se llama el caudal. ¿Sí? El concepto de caudal es volumen por unidad de tiempo, por eso aparecen aquí litros por minuto. En mi caso son 2.5 litros por minuto. El agua inicial estaba fría, entonces a diferencia del anterior, el agua inicial estaba fría y hay que agregarle agua caliente a 55 grados Celsius, perdón, a 75 grados Celsius para que la temperatura de la mezcla sea 55 grados Celsius. Comencemos entonces llenando nuestros datos. La sustancia que absorbe es la que está a menor temperatura.
Entonces son estos 51 litros. Esos 51 ya sabemos que como es un volumen, entonces para pasarlo a masa hay que multiplicarlo por la densidad. Entonces se multiplica por 1000. Este volumen multiplicado por la densidad son 51.000 gramos. Calor específico. Como estamos hablando del agua, entonces calor específico 1. Diferencia de temperatura. La resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso 23. Vamos para nuestro segundo, nuestra segunda mezcla. Nos preguntan la masa. También nos interesa saber la masa, entonces aparece la variable X. Calor específico, como también es agua, entonces se deja 1. La diferencia de temperatura, entonces es una resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Como resultado de ello, entonces nosotros vamos a obtener aquí una expresión. Voy a dejarle el signo negativo a la X para acordarnos. Entonces, el signo negativo a la X. Y vamos a entrar esa ecuación en Wolfram alfa. Volvemos y abrimos Wolfram. Ahora la expresión se escribiría como 51.000 multiplicado por 1 multiplicado por 32, que es la temperatura inicial del agua fría, perdón, por el delta temperatura del agua, cuando estamos hablando del agua fría. Luego, en el otro lado de la expresión tenemos menos X. Tenemos menos X multiplicado por 1 y multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es menos 20, o el cambio de temperatura, que es menos 20. Resultado. Le damos Enter a Wolfram y Wolfram nos está ayudando a resolver esa expresión matemática y nos dice que la temperatura final, perdón, la masa 2 es 81.600. La variable X, la incógnita X es 81.600. 81.600. Traemos un pantallazo, lo pegamos aquí. También vamos a verificar la multiplicación. Entonces se multiplica para ambos cuadros, es decir, para la sustancia que absorbe, se multiplican los tres términos. Para la sustancia que absorbe y para la sustancia que desprende. Aquí está nuestra respuesta, se multiplica por 1 el calor específico y se multiplica por el cambio de temperatura y eso nos da una respuesta. Aquí nos hizo falta agregarle el signo negativo para que nos dé exactamente 1.632.000, esas son calorías. Entonces coincide la verificación del calor que absorbe una sustancia es el mismo calor que desprende la otra sustancia. Por lo tanto, vamos bien en la solución de nuestro ejercicio. Se pega el pantallazo, ¿sí? 81.600. Ahí está nuestra respuesta. Se verifica que tengamos el usuario, la hora. Y en este ejercicio nos hizo falta un detalle, pasar esos 81.600 gramos. Entonces, 81.600 gramos. Hay que pasarlos a litros, ¿sí? Como es un volumen lo que queremos hallar, esa masa se debe dividir entre la densidad
La densidad es 1000 gramos por cada litro. Eso nos da un volumen de 81.6 litros. Y para hallar el caudal, el tiempo, perdón, como nos están preguntando en el ejercicio, es un tiempo, ¿sí? El tiempo es igual a dividir el volumen entre el caudal. Entonces se divide ese volumen de 81.6 litros en el caudal. En mi ejercicio el caudal era 2.5. Entonces se divide el volumen dividido en el caudal. Respuesta, 32 minutos. Nuestra llave tendríamos que dejarla abierta 32 minutos para que con un caudal de 2.5 litros por minuto llene los 81.6 litros que se necesitan para que alcance una temperatura de 55 grados Celsius. La mezcla entre el agua fría y el agua caliente. Esa es nuestra filosofía. Bien, vamos para el ejercicio número 6. También aparece equilibrio térmico, ¿sí? Pero la ecuación cambia un poco. Aquí en lugar de la diferencia entre estos ejercicios aquí era que ya teníamos el cambio de temperatura, el delta temperatura. En estos ejercicios hay que escribirlo como una operación. El delta temperatura es la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es como ampliando la ecuación para hacerla más específica. Por eso no escribimos delta temperatura, sino escribimos temperatura final y temperatura inicial. También vamos a dividirlo en dos cuadros. Un cuadro que hable de la sustancia que absorbe y otro cuadro que hable de la sustancia que desprende o que cede calor. Adicionalmente, en los datos de cada uno de nosotros en los ejercicios encontramos algo interesante. Pues que el volumen, viene es un volumen, hay que pasarlo a una masa. Y aparte de eso, el volumen, hay que pasarlo a una masa. Aparte de eso, el volumen viene, ese primer valor o el agua, viene a temperatura en grados Kelvin, entonces hay que pasarla a temperatura en grados Celsius. Dos detallitos con los que se inicia ese ejercicio. Pasemos entonces, hallemos el volumen hallemos la masa de esos 0.5 litros. Ya sabemos que es multiplicar el volumen por la densidad, y la densidad son 1000 gramos por cada litro. Esto nos da como resultado 500 gramos. ¿Se acuerdan cómo pasamos de Kelvin a Celsius? Está por allá en las tablas de conversión de unidades de temperatura. ¿Sí? Para pasar de Kelvin a Celsius, simplemente se le resta 273. Entonces, a esos 330, a esos 330 se le restan los 273.15. Resultado 56 grados Celsius. Aquí esta masa sí se mantiene igual, no hay que hacerle ninguna modificación al dato. Y lo mismo la temperatura del hielo. Este segundo dato corresponde a una temperatura del hielo. Por eso aquí incluimos en la tabla no solo el agua, sino también tenemos que ver el calor específico del hielo. Llenemos información. ¿Quién es o cuál de las dos sustancias es la de menor temperatura? ¿El agua o el hielo? Entonces, a este lado, al lado izquierdo, va a quedar el de menor temperatura. Los datos para el de menor temperatura. En este caso, son los datos para el hielo.
Entonces, la masa, dejamos la masa del hielo. Calor específico del hielo lo buscamos en la tabla. Dice 0.53. Temperatura final, eso es lo que nos están preguntando de la mezcla. Entonces, esto se deja como variable X. Y temperatura inicial, la temperatura inicial del hielo, nuestro ejercicio es -5. Ahora, vamos para la sustancia que desprende. Se debe dejar con signo negativo. ¿Sí? La masa de la sustancia que desprende es la del agua. Entonces son estos 500 gramos de agua. Calor específico del agua, 1 caloría sobre grado Celsius. Temperatura final, esa es la incógnita X que nos están pidiendo. Y la temperatura inicial del agua, entonces en nuestro ejercicio es 56.85. Aquí con mis datos. ¿Listos? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar que Wolfram Alpha nos ayude a solucionar esa ecuación. Ahora hay que escribirla tal cual como aparece aquí. Vamos a cuidar que aparezcan estos paréntesis que nos van a ayudar a determinar, ¿sí? Entonces, utilicemos esos paréntesis en Wolfram Alpha y escribamos un paréntesis que dice la masa de la sustancia que absorbe, que son 300. Entonces, 300 por 0.53. 0.53. Cuidar de que se escriba en Wolfram el punto, ¿no? Que él solo recibe ese punto. Por paréntesis. Aquí tenemos nuestra ayuda. Paréntesis. La variable de temperatura final es la que escribimos como la letra X, ¿sí? Entonces, la letra X menos, voy a utilizar otro paréntesis porque este es un número negativo, el -5. Se cierra el paréntesis del -5 y se cierra el paréntesis de la primera parte de la ecuación. Al otro lado de la ecuación va, abramos un paréntesis, va ese -500, signo negativo, -500. Negativo porque es la sustancia que desprende. Sigue multiplicado por 1 porque es agua. Por 1, 500 gramos de agua. Por paréntesis, la variable X que es nuestra incógnita, menos la temperatura inicial del agua. La temperatura inicial del agua es 56.85. Cierra paréntesis y cierra paréntesis. Como resultado, entonces, él nos está diciendo que la temperatura final, la variable incógnita, es 41.9272. Tomamos un pantallazo de esa información, lo llevamos a Excel y escribimos aquí el 41.7292. Aquí ya lo tengo pegado, 41.7292. 41.9272. Aquí tengo invertidos los números mal. 92.72. Aquí volvemos a escribir el mismo 41.9272. Listos. Y vamos a verificar que la multiplicación de esos tres términos sea igual en ambos cuadros. ¿Cómo se hace la multiplicación? 300
por el calor específico por, abre paréntesis, la resta entre temperatura final y temperatura inicial para el cuadro de la sustancia que absorbe. 7.461. Esas son calorías. Vamos para el otro. Igual a la masa se multiplica por el calor específico, se multiplica por la resta entre temperatura final y temperatura inicial de la sustancia que cede o que desprende calor. Ahí está. También hay una pequeña diferencia. 7.461.4. Ambos tienen, podemos decir, ambos tienen la misma cantidad de calor. Eso quiere decir que nuestro ejercicio queda bien. Capturamos la pantalla, verificamos que se vea el usuario, que se vea la fecha y quedó nuestro ejercicio número 6. Vamos para nuestro ejercicio número 7. Muy similar al anterior, con algunos detalles. Entonces, aquí tenemos es aluminio y agua. Datos del aluminio. Gramos Celsius. Esa información nos sirve. Entonces, aquí dejamos las mismas. En mi caso, 1.225 gramos y 400 Celsius para el aluminio. El agua está en litros. Entonces, masa para el agua, recordemos que la masa es multiplicar el volumen por la densidad. La densidad, 1.000 gramos por cada litro. Tenemos 3.800 gramos. Y la temperatura está en Kelvin. Entonces, recordemos que para pasar de Kelvin a Celsius, de Kelvin a Celsius se le resta 273. Entonces, a esos 360 usted le resta 273.15. Respuesta, 86.85. Grados Celsius es la temperatura del agua. Aquí definimos en este cuadro cuál de los dos es el que está a menor temperatura y cuál es el que está a mayor temperatura. Entonces, vemos claramente que a este lado tenemos que dejar la información del agua, porque es la que está a menor temperatura. Entonces, masa del agua, los 3.800 gramos. Calor específico del agua, ya sabemos, 1. Temperatura final del agua, esa es la pregunta. Entonces, variable X. Temperatura inicial del agua, 86.85 grados Celsius. Negativo para, masa negativa para el aluminio. Entonces, menos 1.225. Calor específico para el aluminio. Vamos y buscamos en la tabla 0.22 calorías por cada grados Celsius. Temperatura final, eso es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Y la temperatura inicial del aluminio, entonces son los 400, en mi caso 400 grados Celsius. ¿Listos? Tenemos nuestra expresión para entrar a Wolfram Alpha. Entonces vamos a Wolfram Alpha a consultar. Vamos a Wolfram Alpha a consultar. Dice 3.800 por 1. Entonces, nuestra operación será 3.800 por 1 por la variable X. Bien, abre paréntesis, variable X, menos temperatura inicial, 86.85.
Entonces, 86.85, aquí no necesitamos ese paréntesis. 86.85. Igual a, el otro lado es menos 1225. 1225 por el calor específico del aluminio, 0.22. El calor específico del aluminio por el 0.22 por paréntesis X menos 400, que es la temperatura inicial del aluminio, que es la sustancia que desprende. ¿Listos? Le decimos a Wolfram Alpha que nos ayude a resolver esa expresión y nos dice que la respuesta es 107.58. Copiamos ese pantallazo. Entonces, lo pegamos aquí en nuestra hojita y decimos que la temperatura final es 107.588. Listo, 107.588. Esa es la temperatura final. Verifiquemos que esa temperatura final entonces corresponde a valores iguales del calor. ¿Multiplicación de quién? De masa por calor específico por paréntesis la resta entre temperatura final menos temperatura inicial, que acabamos de hallar. Listo, nos da 78.804 calorías. Y para la sustancia que desprende o que cede calor, la masa por el calor específico por paréntesis la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial. Hay una pequeña diferencia de 1 caloría, pero eso no nos va a afectar nuestra respuesta. Nosotros decimos que es plenamente confiable, 78.804 o 78.805 calorías. Decimos que nuestro ejercicio quedó bien. Se agrega el pantallazo con la respectiva información del usuario y la fecha y termina nuestro ejercicio número 7. Vamos para la autoevaluación. Hacemos un cuadrito para contestar esas 5 preguntas que están en la guía. ¿Sí? ¿Cuáles formas de energía se utilizaron en la simulación? Entonces, aquí en la simulación, ¿cuáles fueron las formas de energía que descubrió? ¿Cuáles son las ecuaciones que permiten cambiar entre diferentes medidas de temperatura? Si encontró otras ecuaciones, lo puede hacer. Si encontró unas diferentes a las que tenemos aquí en la tabla, la idea sería verificar. Esto no es la verdad absoluta. Hay otros libros y otras formas de hallar esta conversión de unidades. Lo puede especificar. ¿Existen ayudas en la web para realizar conversión de unidades de temperatura? Ah, bueno, haga esa consulta en internet, ¿sí? Conversión de unidades de temperatura. Busque un conversor de unidades. Wolfram tiene un conversor de unidades. Y hay muchas páginas que hacen la conversión de unidades en línea. Siguiente pregunta. ¿Ha logrado utilizar Excel? Entonces aquí espero que ustedes escriban, bueno, tuve dificultades, el video está hablando muy rápido el profesor, se ve muy pequeña las celdas, no entendí. Toda esa información se puede escribir en esta pregunta. Y si entregamos antes del 3 de marzo, o sea, usted está realizando esta actividad antes del 3 de marzo, entonces aquí puede decir
colocar una fecha de entrega de este documento. Y si no lo entrega antes del 3 de marzo, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué excusa puede estar ocurriendo? Y se coloca una nota entre 10 y 100. Ese es su proceso de autoevaluación, teniendo en cuenta que usted haya sido responsable, que usted haya sido el que construyó ese ejercicio, ese archivo, que realizó sus propios aprendizajes, que encontró sus propias fórmulas o propias ayudas. Wolfram Alpha no es el único que resuelve ecuaciones, hay otros, pueden utilizarlos. Bienvenida sea toda esa información que ustedes puedan encontrar para resolver incógnitas en matemáticas. Me alegra saludarlos. No olviden, estaremos por ahí reuniéndonos a hacer un análisis matemático de esos despejes que nos está ayudando Wolfram para que ustedes sepan qué es lo que ocurre debajo desde el punto de vista de inteligencia computacional. Dios los bendiga, muchos éxitos, que les rinda con esa tarea.